era la discusión de que el que le va bien o el que le va mejor es un privilegiado para la izquierda. Yo me acuerdo que uno estaba, por ejemplo, cuando estábamos tratando de cambiar esta tómbola, te encontrabas con mamás que te decían, ni siquiera me consideran la asistencia de mi hijo para postular un colegio. Entonces, la izquierda te decía, no, bueno, pero es que si ese niño tuvo la suerte de tener una mamá que se preocupó de la asistencia, es un privilegiado. Entonces, por lo tanto, tampoco. Entonces, para ellos, todo es un privilegiado. Si un joven, en circunstancias adversas, le podía dar la vuelta al destino, ¿no es cierto?, y sacarse buenas notas y poder llegar a un liceo bueno, no, un privilegiado porque tiene condiciones personales que lo hacen. O sea, todo es mirado así. Entonces, creo que ahí se produce una injusticia de base completa, hay una cosa ideológica de valores. Tú tienes que tener un sistema educacional que haga que ningún niño se quede atrás, pero no puedes, bajo esa lógica, impedir que el que se esfuerza llegue tan lejos lo que sus posibilidades se lo permitan y sus capacidades se lo permitan. Entonces, esta es la promesa que hizo Nicolás Aguirre de quitar los patines, la cumplió con esta reforma. O sea, todos nos escandalizamos de esa frase, ¿no es cierto?, cuando dijo que para igualar hay que quitarle los patines a los que van más rápido, nos escandalizamos de la frase, pero al final la reforma lo que hizo eso fue igualar para abajo. Entonces, diseñemos un sistema en que los niños no se queden atrás, los que tienen más problemas, los que tienen más dificultades, los que son menos afortunados, etcétera, pero que eso no impida que brillen las capacidades de los que tienen talentos artísticos, deportivos, académicos, etcétera. Y como dices tú, ha sido una cosa general, como de mediocridad, de creer que el que le va bien es un privilegiado y por lo tanto mejor igualamos de base a todo. Fíjate que esta señora que me contaba el caso de sus niñas nos decía, bueno, y además hoy día mi hija piensa que yo soy una mamá despreocupada porque no tiene colegio. Obviamente el dolor que eso le produce a su mamá yo creo que es indescriptible. O sea, su hija le dice, no te preocupaste de mí, y por una negligencia importante de carácter estatal. No, esto lo tenía para el final del programa, pero ¿qué te parece a ti que el ministro Cataldo continúe en funciones considerando que aquí, a mi juicio, digamos, existe una evidente falta de servicio? Y el ministro Cataldo, la verdad es que no es la primera situación de esta naturaleza, o que en el fondo es evidentemente una mala gestión, porque, bueno, estuvo, por ejemplo, la exposición de niños de quinto básico a contenido sexual explícito. Bueno, está el caso, por ejemplo, de los funerales narcos, en donde han suspendido directamente las clases de los niños sin ninguna solución alternativa para dar paso a los funerales narcos, y así varias cosas. Es decir, hace 2 semanas atrás eran 3.000 niños los que no tenían cupo, hoy día sabemos que son 800, pero no hemos conocido cifras menores a esas. Chuta, ¿qué te parece a ti que autoridades como el ministro Cataldo, evidentemente mediocres, incapaces, o chuta, la ministra Tobá, por ejemplo, continúen el ejercicio de sus funciones después de haber, no sé, constatado la vulneración flagrante de nuestra soberanía nacional, por ejemplo, o el asesinato de tantos carabineros? ¿Qué te parece a ti? Porque eso es como algo de mediocridad, ¿verdad? Es decir, que bueno, que los políticos no asuman sus responsabilidades, total, como que da lo mismo y siguen ahí, digamos, y no se mueve ni una hoja en la moneda. ¿Qué te parece que este tipo de autoridades, y particularmente el ministro Cataldo, continúe en funciones? Mira, antes de eso, una pequeña cosa con lo que tú contabas del dolor de esta mamá. Yo me acuerdo como ministra haber conversado con mamás y con jóvenes que no quedaban en los liceos los que postulaban a pesar de haber tenido muy buenas notas y contaban cómo les hacían bullying en la fiesta de graduación de octavo básico, diciéndole, oye, ¿de qué le sirvió estudiar tanto? ¿De qué te sirvió esforzarte tanto? Entonces, todo esto te produce un ambiente de injusticia completo, como el que está sufriendo esta mamá y como el que sufren también muchos jóvenes. Ahora, el ministro Cataldo hace rato que debió haberse ido, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Es que en este gobierno la responsabilidad política no existe. Ellos se quedan muy tranquilos porque la oposición no tiene votos para sacarlos vía acusación constitucional. Entonces, cuando ganan, ahí quedan todos felices y todos tranquilos. Tú ponías el ejemplo de Cataldo, que obviamente que ha sido un desastre como ministro de Educación y con todas las cosas que han ocurrido hace rato que tendría que haber salido. Pusiste el ejemplo de Carolina Toá, que no solamente con las cifras que tenemos de delincuencia, sino también con todo lo que ha ocurrido con los indultos, con las pensiones de gracia. Bueno, perdón, Carlos Montes. Carlos Montes, ahí lo tienes. Como la oposición perdió la acusación, ellos se sienten ya blindados. Entonces ya no lo puede sacar la oposición vía acusación y por lo tanto el presidente tampoco lo saca. Un ministro que delante de sus narices se les perdieron, ¿no es cierto?, miles de millones, que obviamente que no se van a recuperar, y da lo mismo. Ahí está. Y él dice simplemente, no supe.
y la responsabilidad, si él tenía la obligación de saber qué pasa con la plata que le toca administrar, que es mucha plata pública. Entonces, en este gobierno no existe, ni se hacen valer las responsabilidades políticas y nadie paga con su cargo.